Muy buenas tardes a todos. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la sesión de hoy, 20 de octubre del 2025. El primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, acta que todas sus señorías tienen disponible. ¿Algún comentario respecto al acta? Pues se aprueba por asentimiento por unanimidad. Segundo punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 429-25 sobre las nuevas dotaciones de riego, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra durante 5 minutos el señor Arrechea. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Bueno, presentamos esta proposición no de ley con un objetivo muy claro, y es defender las dotaciones de agua que tenemos en Aragón, defender a nuestros regantes y defender el futuro de un sector estratégico que sostiene buena parte del desarrollo económico, social y territorial de nuestra comunidad. Como todos ustedes saben, el Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado, a través de Confederación Hidrográfica del Ebro, una reducción del 12% en las dotaciones de agua de riego para el próximo ciclo hidrológico del 28 al 33. Y sí que es cierto que en algunos sistemas aragoneses con un porcentaje un poquito mayor, es decir, en riegos del Alto Aragón estaríamos en un 12,3%, un 12,4% en el canal de Aragón y Cataluña y hasta un 15% en el canal imperial en Tauste y en Bardenas. Señorías, esta propuesta entendemos que es una propuesta inaceptable, no solo por el impacto que tendría sobre miles de agricultores, sino porque ignora la realidad, ignora el esfuerzo que Aragón ha hecho durante décadas para modernizar sus regadíos. Hoy nuestros regantes son ejemplo de eficiencia, son ejemplo de ahorro y son ejemplo de gestión responsable. Han invertido en tecnología, han invertido en sistemas de riego a presión y han invertido en control de consumo. Y frente a esa responsabilidad y a esas inversiones, el Gobierno de España responde con recortes que creemos y consideramos no están justificados. Entendemos que no se puede penalizar a quien ha hecho las cosas bien. La Confederación justifica, entre comillas, esta reducción en una supuesta menor disponibilidad hídrica del 5% por efecto del cambio climático. Pero lo que no dice o no atestigua es cuál será el destino de ese agua. Se supone que al caudal ecológico, pero ¿estamos seguros que irá al caudal ecológico? Y si es así, ¿estamos convencidos de que ese caudal llegará al mar? Pero es que además existen obras pendientes, como todos ustedes saben, quedan obras pendientes en el Pacto del Agua que precisamente deben servir para garantizar la regulación y el almacenamiento necesario. Por eso, señorías, exigimos al Ministerio que reconsidere su propuesta, que cumpla con Aragón, que finalice las infraestructuras que lleva años prometiendo y sin las cuales no podremos asegurar un futuro estable, llámese Yesa, llámese Mularroya o llámese Almudévar. No estamos hablando solo de agua. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de vida y de vertebración del territorio. Estamos hablando de mantener vivo ese medio rural y de asegurar que las próximas generaciones puedan seguir viviendo del sector primario. No estamos hablando de pagar facturas a quien quiere romper España para seguir manteniendo un sillón en Moncloa. Estamos hablando del futuro de Aragón. Y creo, señorías, estaremos de acuerdo que no podemos aceptar una rebaja impuesta desde el Ministerio mientras se siguen sin ejecutar las obras que hemos comentado. Por eso les pedimos el apoyo a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrechea. El Grupo Socialista ha registrado una enmienda para la defensa. Perdón. Sí, ya los vamos poniendo, no se preocupe. Para la defensa de esta enmienda tiene la palabra el señor Iglesias durante 3 minutos. Cuando quiera. Gracias. Bueno, ya me lo miro ahí, no te preocupes. Gracias, señor presidente. Qué oportuna esta proposición, precisamente pocos días después de que el Partido Popular, de que el señor Núñez Feijóo resucitase el proyecto del trasvase del Ebro, que saben ustedes que es el gran problema que van a tener los regadíos si el Partido Popular y Vox acceden al Gobierno de España, porque esa sí que va a ser la hipoteca para Aragón. Es curioso que ustedes vengan aquí a pedirle al que está haciendo, que es el Gobierno de España, que haga cosas. O sea,
el partido que soporta al Gobierno del señor Azcón, que no hace gran cosa en regadío, viene a pedirle al Gobierno de España, que es el que está haciendo toda la inversión en regadío en nuestra comunidad autónoma, que haga lo que ya está haciendo. Es bastante curioso. Respecto a las necesidades de regadío, yo creo que esto es una prioridad, evidentemente, para la Confederación. Hay que tener en cuenta la eficiencia y todo el trabajo que se ha hecho en la modernización y, por tanto, ese ahorro de agua. Y respecto a lo que habla usted de las dotaciones, sabe usted que eso es una propuesta inicial, que eso, desde luego, tiene muchísimas alegaciones en estos momentos que se están trabajando y que se están revisando, y bueno, pues que esperemos que eso no termine mejor de lo que ha empezado, pero está claro que hay que dar un mensaje de que no se va a reducir el agua a los regantes, y ellos lo saben. Yo también he estado en esas reuniones de la Confederación, igual que los representantes del Gobierno de Aragón, y todo el mundo es consciente, regantes y Partido Popular y Gobierno, que no va a haber una reducción de agua para los regantes. Sobre las obras pendientes que está usted nombrando, desde luego yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hay obras que van más lentas de lo que a todos nos gustaría y que faltan algunas cosas y que hay que seguir trabajando para el futuro. Faltan cosas como las balsas del Matarraña, por ejemplo, la elevación de Andorra, la elevación también en el pantano de Santana, en la zona leritera. Pues faltan cosas para las que hay que seguir trabajando, pero es que la inversión que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo ahora en Almudévar, en Mularroya, en Santolea, en Lliesa, 874 millones de euros de inversión. Saben ustedes que algunas de estas obras completamente terminadas a falta de remates finales, que van más lentos de lo que nos gustaría, pero que son obras que están terminadas y que se han hecho durante esta legislatura en su mayor parte. 500 millones de euros en modernización de regadíos. Les recuerdo que el Gobierno anterior puso 30.000 nuevas hectáreas de regadío. Y el problema no es que el Gobierno de Aragón, el problema no es que el Gobierno de España no invierta, el problema es que el Gobierno de Azcón no hace nada. Como no hizo nada Azcón como alcalde de Zaragoza, como no hace nada Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, porque no han hecho ni una hectárea de nuevo regadío. Y por eso hemos presentado esta enmienda que tiene que ver con las cosas que le corresponde hacer al Gobierno de Aragón, con publicar la subvención de nuevos regadíos, que no la han publicado aún, que llevan 2 años en el Gobierno y no han publicado ninguna subvención para hacer nuevos regadíos, con terminar con la inacción en materia de creación de regadíos, que no han hecho ni una sola hectárea, y termino, señor presidente, con acelerar las concentraciones parcelarias pendientes y con rechazar los intentos de recuperar el trasvase del Ebro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Continuamos con los grupos no enmendantes, comenzando con el Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidente. Ya les digo que acepten o no las enmiendas de adición del Partido Socialista, señora Arrechea, votaré a favor. Aquí hay como dicen alguna vez, he escuchado, hay un elefante en la sala que nadie ve. Pues aquí el elefante que hay en la sala es catalán, que es el que se quiere llevar el agua para poderla utilizar en la cuenca cuando Esquerra Republicana consiga, que lo va a conseguir, en un acuerdo con el Partido Socialista en España y con Sumar y Junta y todos los que están allí, que la gestión del agua en la parte catalana del río Ebro sea hecha por parte de la Generalitat. Ustedes saben que eso está encima de la mesa, que eso lo lleva en el programa electoral Esquerra Republicana, que también lo lleva Junts, y que es algo de lo que no sería la primera vez que se habla en esta legislatura. Ya se habló en su momento de esa Agencia Catalana del Agua. No sé decirlo en catalán, si no lo diría, no tengo ningún problema con el catalán. De esa agencia que ellos quieren utilizar para gestionar el río Ebro al paso por la comunidad autónoma. ¿Eso qué significaría? Pues que hay una estrategia, y eso es lo que pensamos algunos, y el otro día además constaté que el propio consejero también lo piensa en una pregunta parlamentaria, que lo que quieren es aumentar el número de litros de hectómetros que bajan al mar, porque hay un caudal ecológico de 3.000 y pico hectómetros que tienen que conservar, pero en este momento, pues en el último año, por ejemplo, casi han sido 9.000 hectómetros los que se han vertido. Es decir, aún queda una cantidad muy importante, casi tan grande como la reserva hídrica que nuestro estatuto marca. Si ahora se reduce, en muchos casos, casi hasta un 20% la dotación de las comunidades de riego, que no afectaría en primera instancia a los regantes actuales, porque mediante la eficiencia en los regadíos lo que se consigue es bajar el número de litros y hectómetros, en vez de utilizar ese agua para regar más hectáreas, que sería lógico,
Lo que hacemos es decir que ese agua, bueno, que pase al caudal. Si luego esas comunidades quieren recuperar ese agua porque tienen más hectáreas, ¿se les va a conceder? No. ¿Qué va a pasar? Que vamos a crear una cantidad de agua tan potente como para que Cataluña pueda tener una reserva hídrica propia como la que nosotros en nuestro estatuto utilizamos. Y si aceptan ustedes las enmiendas del Partido Socialista, me parece bien también. Pero deberían haber sido ustedes más claros y haber dicho que lo que no queremos es que Cataluña tenga una reserva estratégica quitándonos el agua a nosotros, que es de lo que se está hablando aquí. Que es de eso es de lo que se está hablando aquí. La Agencia Catalana del Agua lo que quiere es controlar tanto agua como Aragón tiene en su estatuto, y lo van a conseguir, quitándole el agua que está concedida a nuestros regantes. ¿Impidiendo que rieguen lo que riegan ahora? No. Impidiendo el futuro, que es mucho peor. Si tú ahora tienes 10 y riegas con 8, te dejan con 8. Y si mañana necesitas 10, ¿te los van a dar? No. Esto es de lo que está hablando. Entonces, aquí cada uno que se posicione en favor de quien quiera, de que el agua la gestione Cataluña o que la gestione Aragón. Nosotros, como siempre, nos posicionamos en favor de que el agua la gestione el que la tiene en este momento concedida por derecho, y si uno es eficiente y gasta menos agua, pues que pueda utilizarla en nuevos regadíos, no que vaya al caudal ecológico o al caudal catalán, que es como le van a llamar ahora y como hay que llamarle para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, votaré a favor si aceptan las enmiendas y votaré a favor si no las aceptan. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Izquierdo. Señora Buch, en representación de Teruel Existe. Gracias, señor presidente. Pues la propuesta toca un asunto fundamental, que es el agua como recurso limitado en Aragón. Pero echamos en falta entrar en profundidad en el problema de los riegos aragoneses. El 40% de la superficie todavía se riega a manta, inundado el terreno. Es un método tradicional que posibilitó el regadío histórico en las vegas de los ríos aragoneses, pero es un método que hay que superar, y para ello es imprescindible una política pública aragonesa y estatal de modernización de regadíos. El centro de la depresión del Ebro es un territorio árido y la precipitación está en torno a los 300 milímetros en la mitad más oriental del valle, por ejemplo, en localidades como Caspe o Fraga, de 350 en Alcañiz y entre 350 y 400 en el resto. La ventaja son las precipitaciones que tenemos en una parte en forma de nieve en el Pirineo y los afluentes de la margen izquierda, pero sin embargo las sequías duran ya mucho más que los años húmedos por temas del cambio climático. Eso lo tenemos todos claro. Es necesario crear infraestructuras para llevar presión a la finca o al conjunto de fincas de un sector de una agrupación de regantes, y los regadíos en la margen derecha, como un nuevo plan de regadíos eficiente en el Bajo Aragón histórico, son los trabajos pendientes que aún tiene Aragón. Por eso nosotros entendemos que el punto 3 de esta propuesta debería de ir el primero y tener una formulación mucho más ambiciosa. No solo es una cuestión de presupuestos, sino prioritariamente del modelo al que se quiere llegar y de la metodología de riego que se va a emplear. Las obras de infraestructuras de regadíos que se han centrado en las grandes regulaciones de la margen izquierda han olvidado la microrregulación que necesita la margen derecha, como es la tan necesaria e imperiosa construcción de las balsas laterales del Matarraña, que ustedes aún las tienen pendiente. Se han olvidado de una infraestructura general de riegos con presión en la margen derecha y en Las Vegas, precisamente allí donde estaban y vivían los regantes de la Edad Media que construyeron esos oasis lineales que son las vegas aragonesas. Así que la modernización de nuevos regadíos y especialmente de los regadíos tradicionales permite reducir hasta un 40% del consumo de agua, es decir, una reducción mucho mayor y más eficaz que la que nos plantea el MITECO entre el 12 y el 15%. Apoyaremos su propuesta, pero les seguimos pidiendo la profundización en esta cuestión porque los agricultores la necesitan. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. El señor Soro ha excusado su presencia, así que tiene la palabra el señor Morón, de Vox Aragón. Gracias, señor presidente. Bien, pues como se ha expuesto, la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha adelantado su voluntad de disminuir las concesiones de agua entre un 12 y un 15% en conjunto en el cuarto ciclo de planificación hidrológica de la cuenca del Ebro para el periodo 2028-2034. Ante este nuevo ataque a la agricultura y ganadería,
basado en el alarmismo climático. Decía el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, FEREBRO, don César Trillo, no es de recibo lo que están planteando, que después de las grandes inversiones que las comunidades de regantes han realizado para modernizar su sistema, se les quiera recortar la dotación de agua. Señorías, estamos hablando de una arbitrariedad del Gobierno de España que va a hacer casi imposible cualquier planificación de nuevos regadíos o ampliación de los ya existentes, y que desde el Ministerio de Transición Ecológica se justifica en base a una supuesta disminución de las aportaciones a la cuenca. Sin embargo, las cifras de las aportaciones a la cuenca de los últimos años no justifican en absoluto estas medidas que van a acabar con la agricultura y la ganadería en España. En Vox, al igual que los regantes, lo tenemos claro. En vez de recortar las concesiones, hay que aumentar la capacidad de embalsamiento y de almacenamiento de agua, finalizando las obras ya en marcha y acometiendo otras nuevas. Una medida que garantizaría la disponibilidad de agua en épocas de sequía y minimizaría los efectos devastadores de las grandes avenidas de agua cuando los hubiere, además de constituir una fuente de almacenamiento y de producción de energía renovable. Votaremos a favor de la iniciativa que pretende, entre otras cosas, impulsar las infraestructuras hidráulicas en Aragón, como Vox lleva reclamando desde prácticamente nuestra presencia en estas instituciones. Si bien ponemos en duda realmente que el Partido Popular mantenga este discurso en el futuro, si no renuncia al alarmismo climático y fundamenta sus políticas ambientales en hechos constatables basados en la evidencia científica y no en mantras ideológicos. En cuanto a la enmienda del Partido Socialista, nos mantenemos a la espera de saber si es aceptada en los mismos términos en los que las ha expuesto. En ese caso, solicitamos la votación por separado del que sería el punto 7, pues además de ser un punto el que hace referencia al trasvase, porque además de ser un punto completamente impreciso, más emocional que técnico, no tiene nada que ver con el tema que se está tratando, porque la amenaza del regadío en Aragón, como en el último pleno ya expusimos desde Vox, no es una futura cesión de aguas excedentarias, es el alarmismo climático que paraliza pantanos, derriba los ya existentes y, en este caso, disminuye las concesiones de agua a los regantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Tiene ahora un tiempo de 3 minutos el señor Arrechea para pronunciarse sobre la aceptación de la... Sí, disculpe, señor presidente, no sabía que el sí. tiempo era de 3 minutos, eso es lo que me extrañaba. Sí, para pronunciarse sobre la enmienda presentada. Bueno, pues en principio no vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista. Entendemos que quiere desviar la atención de lo que es la esencia de nuestra proposición. Entendemos que si el Partido Socialista quiere llevar a cabo cada uno de los puntos que tiene en su enmienda, puede preparar una proposición de ley tranquilamente y traerla a esta comisión. Entiendo entonces que ya no es necesario ese voto por separado, con lo cual pasaríamos a la votación de la proposición tal y como ha venido a la comisión. Muy bien, pues ha quedado claro la posición del grupo proponente, así que sin más pasamos a la votación de la proposición no de ley en los mismos términos en los que fue presentada. ¿Votos a favor? 8, 10, 11, 12. 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones. 6 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la proposición no de ley. Turno ahora de explicación de voto. Señora Buch, señor Morón. No, que no, el par no ha pedido el turno. Señor Iglesias. Gracias, presidente. Nosotros, desde luego, siempre nos posicionamos a favor de garantizar el agua a los regantes, que pensamos que es lo que tiene que hacer y el trabajo que tiene que hacer, en este caso, la Confederación. Lo que no podemos hacer es permitir que se engañe a la gente, que les digan que se les va a quitar un agua a los regantes que realmente nadie está planteando que se les vaya a quitar. Pero, desde luego, como estamos de acuerdo con las alegaciones o con algunas de las alegaciones que se plantean, el tema se está estudiando, estamos de acuerdo también con el punto tercero de su proposición, pero, desde luego, no podemos estar de acuerdo con el segundo punto por el trabajo que está haciendo en esto el Gobierno de España, pues por eso nos hemos abstenido. Muchas gracias.
Sí, señora Arrechea, turno de explicación de voto. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Iglesias, voy a ser rotundo aseverando que el Partido Popular está en contra del trasvase del Ebro, que quede muy claro. Habla usted de engañar a la gente y esa inmensa cantidad de hectómetros cúbicos que van a ir al caudal ecológico, ¿usted puede asegurar, señor Iglesias, que ese caudal va a ir al mar? ¿Usted puede asegurar aquí y ahora, señor Iglesias, está capacitado para decirnos que ese agua no se va a quedar en Cataluña? ¿Está usted seguro de que esto no es un trasvase encubierto? Mire, señor Iglesias, ustedes que se golpean el pecho, que se les llena la boca defendiendo el agua, que el trasvase en nuestro Aragón, a ustedes que dicen ser más aragonesistas que cualquiera de nosotros, a ustedes, señorías, espero que el tiempo no me dé la razón, pero mucho me temo que un sillón en Moncloa, para ustedes, señor Iglesias, justifica lo injustificable y son capaces de esto y mucho más por contentar a sus socios separatistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrechea. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, el debate y votación de la proposición no de ley número 434-25 sobre las medidas relativas a la crisis del cereal, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su presentación y defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Morón, durante 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, el sector agrícola y, en particular, el cerealista, un eje fundamental de la economía aragonesa y de la soberanía alimentaria de España, está inmerso en una grave crisis de rentabilidad que amenaza su futuro. Si bien las abundantes lluvias y unas temperaturas adecuadas, benignas, han hecho posible obtener en España y también en Aragón, pese a las intensas tormentas localizadas en diversas zonas de nuestra geografía en época de cosecha, una producción casi de récord, en concreto en nuestra región en torno a unos 3 millones de toneladas de cereal, constituyendo la segunda mejor campaña en los últimos 10 años tras la de 2020, la falta de rentabilidad agravada por decisiones políticas erráticas basadas en el seguimiento de una agenda globalista que desprecia al agricultor español, pone en riesgo la supervivencia del sector a medio plazo. La concentración de agricultores frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 4 de junio de 2025, convocada por Asaja, Coag y UPA, puso de manifiesto la desesperación de un sector asfixiado por precios ruinosos, importaciones desleales y costes disparados, y que hasta la fecha no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte de las administraciones. En la actualidad, señorías, se precisan producciones de más de 4.000 kilos por hectárea para obtener una mínima rentabilidad, pues los costes de producción están en torno a los 800 euros por hectárea y la tonelada de cereal no alcanza los 200 euros. Entre las causas del agravamiento de esta situación, en los últimos 3 años hay que destacar el aumento descontrolado de las importaciones de cereal ucraniano, que han pasado de 3 millones de toneladas en 2022 a 10,5 millones de toneladas en 2024, según datos recientes amparados por acuerdos comerciales de la Unión Europea que suspendieron aranceles en 2022 para apoyar a Ucrania y han inundado el mercado español, generando un exceso de oferta que hunde los precios y colapsa las capacidades de almacenamiento. A esto hay que sumar los aranceles impuestos por la Unión Europea a los fertilizantes rusos y bielorrusos, aprobados en mayo de 2025, que han disparado los costes de producción. Estos aranceles, que incluyen un 6,5% adicional y un gravamen de entre 40 y 45 euros por tonelada para 2025-2026, incrementan los gastos en recursos esenciales en un 30% según estimaciones del sector. Esta situación es insostenible y amenaza la viabilidad de las explotaciones, lo que se traduce en el abandono de cientos de miles de hectáreas en España, tal y como han denunciado algunas organizaciones agrarias. Señorías, el coste de la solidaridad con Ucrania, así como las sanciones a Rusia, no pueden recaer otra vez en las espaldas de los agricultores, como ya recae la transición energética a través del nefasto Pacto Verde. Nuevamente, la agricultura se convierte en moneda de cambio de las élites de Bruselas, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria. Es hora de poner a España y a Aragón primero, defendiendo a nuestros agricultores frente a la competencia desleal y los costes inasumibles. La sostenibilidad del modelo agrícola europeo está en juego. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presenta la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, a su vez, inste al Gobierno de España a, en primer lugar, establecer de manera inmediata ayudas directas para compensar los costes de fertilizantes
que han aumentado un 30% debido a los aranceles impuestos por la Unión Europea. En segundo lugar, exigir la eliminación de los aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos que encarecen los recursos esenciales y amenazan la viabilidad de las explotaciones agrícolas aragonesas. En tercer lugar, exigir a las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de aranceles y cuotas a las importaciones masivas de cereal ucraniano, priorizando la producción nacional para proteger los precios y garantizar la rentabilidad del sector. En cuarto lugar, liderar en la Unión Europea una revisión de los acuerdos comerciales que perjudican al sector agrícola español, defendiendo los intereses de Aragón y de España frente a las políticas globalistas que priorizan intereses extranjeros. Respecto a la posición que vamos a mantener las enmiendas del Partido Popular, pues bueno, voy a dejar primero, por cortesía, que ellos hagan su exposición y después me manifestaré en el turno que me corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Tal y como ha adelantado el señor Morón, el Grupo Popular ha registrado una enmienda, así que para su defensa tiene la palabra el portavoz popular, señor Jiménez, durante 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores diputados. Pues bueno, los miembros del Grupo Popular compartimos la preocupación del sector cerealista ante la situación en la que se encuentran. Una situación generada por una grave caída de precios, por un aumento considerable de los costes de producción y por una disminución de la rentabilidad para nuestros agricultores. Y además, se suma a todo esto la suspensión de aranceles al cereal ucraniano producida en el año 2022, que ha generado también pues bueno, una entrada masiva de cereal a bajo precio y la congestión de puertos con una sobreoferta, que ha generado en el mercado nacional que todo esto se vea desestabilizado. Ya ha sido dicho que el sector cerealista es un sector estratégico en nuestra comunidad, ya que supone un 97% de la superficie sembrada en todo Aragón, con un total de unas 780.000 hectáreas. Y este año se da la paradoja de que, habiendo tenido una cosecha de récord, la rentabilidad de las explotaciones se está viendo seriamente comprometida, algo, como digo, paradójico, ya que muchos productores, por desgracia, están produciendo a pérdidas. Aragón, como todos ustedes saben, es una comunidad con una muy alta carga ganadera. Y por poner un ejemplo, los mayores productores de carne de porcino somos nosotros. Esto supone, por supuesto, un gran uso de cereal para alimentar a estos animales, sobre todo compra de maíz y cebada. Y pensamos que esto podía ser positivo, ¿no? Un gran consumo de cereal, pero no. Bueno, Aragón importa mucho cereal. Pero también tenemos claro que, aun con estas circunstancias, el sector ganadero está en contra de la situación actual. Porque ya que el sector ganadero sabe perfectamente que un cereal que viene de fuera seguramente suele ser de peor calidad. Y al final ve esto de forma negativa. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el Gobierno central? Pues bueno, hasta ahora absolutamente nada. Como todos ustedes saben, el sector cereal, hemos dicho, es fundamental. ¿Y qué ha dicho el Gobierno? Pues bueno, lo que ha dicho es que va a subir las cuotas de los autónomos. Esto anunció de la semana pasada. ¿Cuántos autónomos, agricultores y ganaderos tenemos en esta comunidad y en esta nación? Pues lo que dice el Gobierno central es eso, ¿no? El subir las cuotas de autónomos, un auténtico despropósito. Vox hoy nos presenta una propuesta con 4 puntos en los que nos propone que el Gobierno central, de una vez por todas, tome alguna medida. Y nosotros, señor Morón, ya le decimos, compartimos los puntos 3 y 4 de su propuesta y, como usted nos ha adelantado, hemos presentado enmienda a los puntos 1 y 2 por matices. El matiz del punto 1, simplemente, ustedes proponen que el Gobierno central de manera inmediata genere ayudas para el sector. Nosotros pensamos que, bueno, evidentemente, como hacemos muchas veces, hay que valorar los datos para luego ser consecuentes en las ayudas, con lo cual eliminamos la parte de manera inmediata y en la segunda parte pues simplemente queremos hacer una valoración técnica sobre los fertilizantes rusos y bielorrusos, que evidentemente proponemos que se haga alguna excepción a los aranceles, porque vemos que está limitando mucho la producción de las explotaciones y la economía de las explotaciones. Con lo cual, como decía, proponemos que acepten nuestras propuestas y, en función de acepten o no, pues votaremos en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Continuamos con los grupos no enmendantes. Señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Gracias, presidente. Señor Morón, lo dije el otro día en el Pleno, aquí todo el mundo va a la suya, menos yo que voy a la mía. Pues esto es lo que ustedes hacen aquí, porque aranceles no solo han aparecido unos aranceles hechos por la Unión Europea. Sabe usted que los viticultores aragoneses, de muy cerca de aquí, de Calatayud, lo están pasando mal con los aranceles de Estados Unidos, de los que ya nadie se acuerda, ¿verdad?
Algunos pedimos ayudas para ellos y le adelanto que le voy a votar a favor, pero me sorprende que ustedes que defienden el campo y lo defienden siempre no se acuerden de lo que pasaba con Estados Unidos, porque el señor de Estados Unidos es más amigo suyo que los otros, porque esto al final es así. O sea, ¿por qué ustedes no les preocupaban los aranceles de Estados Unidos? Porque Trump es amigo. Como es amigo, pues bueno, si hay que pagar una caña se le paga a un amigo, ¿no? Si no es amigo, que se la pague él. Al final, los agricultores y los ganaderos saben lo que están viendo, que para defendernos del miedo que nos da Putin, tenemos que quitarles el 20% de la PAC para rearmar nuestro país. No hay de dónde coger el dinero salvo de la PAC. Están viendo que se ponen aranceles al cerdo en China y lo pagan nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Están viendo que se bajan o se permite la entrada de fertilizantes y de trigo de Ucrania, que nos va a hacer perder dinero. Están viendo que Estados Unidos pone unos aranceles al campo español que nos hacen perder dinero. Están viendo que para que los alemanes vendan sus coches que no van, tenemos que comprar naranjas de Marruecos. Eso es lo que están viendo los agricultores. Y aquí cada uno, según le va la feria, ¿verdad?, y el momento, lo va diciendo. Y yo me pregunto, si en este momento en Europa quien manda es del PP y quien apoya es Vox a nivel europeo, con las coaliciones estas que tienen ustedes, o el PSOE, pues mire, están todos aquí. El que no apoya es el del PAR, que no está en Europa. Pónganse ustedes de acuerdo, hagan ustedes un pacto, cuéntenoslo a todos y vamos a ayudar de verdad a los ganaderos y a los agricultores españoles, que es lo que no hacemos. Porque, claro, estamos muy preocupados por el 20% en el abono. De esto es lo que estamos hablando aquí. ¿Sabe usted lo que supone la subida del 20% en el abono en una explotación media? Se lo voy a decir yo. Muchísimo, 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 muchísimo menos de lo que supone el 20% de recorte en la PAC. Muchísimo menos. Porque el abono unos años vale un precio, otros años vale otro, la cosecha unos años es mejor, otros años es peor, pero ¿sabe lo que le da a los ganaderos y a los agricultores aragoneses y españoles? La PAC, seguridad. Esa renta agraria básica que hemos pedido siempre, que luego se vota en contra en todos los sitios. Eso es lo que te da la PAC. Por eso los agricultores están tan preocupados, porque el abono este año es caro, pero a lo mejor el año que viene es barato, y esto es así. Es que la PAC se cobra todos los años y es la que ayuda. Entonces, a mí me gustaría que aboguemos todos por un pacto. Voto a favor esto y lo que venga para defender a los agricultores, porque creo que algo sé de lo que hablo. Pero seamos conscientes de que, hombre, que les hacemos mirar para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo, y al final la gente ya no sabe ni por dónde le vienen. Lo que sabe la gente es que este año el abono más caro y el año que viene menos PAC. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Buch, de Teruel existe. Gracias, señor presidente. El trigo nacional está a precio de saldo. Hoy en el campo se paga por debajo de 220 euros por tonelada, cuando producirlo cuesta más de 250. Esto es lo que denunciaron los agricultores el 4 de junio en Madrid. La verdad es que no defrauda la exposición de motivos que nos ha hecho, señor Morón, y el petitum. Apostilla, a modo de conclusión explicativa, cada una de las descripciones de los problemas del cereal, pero con los mantras de la ultraderecha, que reitera en todo momento, a la vez que pretende ponerse una venda frente a la situación geopolítica internacional, un escenario en el que precisamente con estas apostillas no aclara cuál es su posición. Y a la vez critica la agenda globalista como causa y origen de los aranceles, pero eso de agenda globalista no es más que un eslogan político. La verdad es que no sabe si lo que pretende es reiterar su posición ante Unión Europea y su posición contradictoria sobre la PAC, y digo contradictoria porque pretende a la vez acabar con la política agraria común y justificar los errores de su posición frente a los principios medioambientales que impregnan esta política. ¿Sabe cuál es la propuesta que apoyaría Aragón Teruel existe? Pues se lo voy a decir, una propuesta que contuviese, sin apostillas partidistas, los puntos que defendieron de verdad los agricultores en Madrid. Y le digo, ayuda directa a los agricultores por el sobrecoste de los fertilizantes, que en muchos casos ha duplicado el gasto de los productores en las últimas campañas. Supresión inmediata de los aranceles a la importación de fertilizantes, que encarecen artificialmente los costes para el campo español, mientras otros sectores quedan exentos. Control real de las importaciones de cereales, dando prioridad a la producción nacional frente a la entrada masiva de cereal de países terceros sin los mismos controles ni estándares. Esto es lo que de verdad dijeron los agricultores. Y ustedes han llenado de matices estos puntos que han desvirtuado, y esta era la intención. Lo que dijeron los agricultores en la puerta del Ministerio de Agricultura del día 4, se lo voy a decir textualmente.
Hoy por hoy, los precios del grano en nuestro campo no se deciden en Valladolid ni en Zaragoza, se deciden en despachos a miles de kilómetros, donde un clic de un broker vale más que una campaña entera de trabajo. Esta especulación financiera sobre productos básicos como el trigo o la cebada está distorsionando el mercado mundial y el agricultor es el eslabón más débil de la cadena. Señorías de Vox, la verdad es que se diría que no les consta la existencia de los mercados especulativos sobre las materias primas y los productos agrícolas, que cambian el precio de los productos incluso cuando están cargados en los barcos. Esa economía de finanzas especulativa manejada por fondos de inversión que depreda el trabajo de los agricultores no está en las explicaciones de geopolítica ficción que ustedes nos han expuesto. Es más fácil cargar la responsabilidad en los dirigentes de Bruselas para así poder mantener un discurso que pretende aprovechar el descontento y la justificada, termino ya, señor presidente, justificada preocupación de los agricultores precisamente en beneficio de los dueños de los fondos especulativos junto con el clima y el cambio climático que son los que provocan los mayores problemas de los agricultores. Termino ya. Desde Aragón, Teruel existe, siempre tendremos nuestro firme apoyo a los agricultores, pero de una manera seria y responsable. Gracias. Muy bien, continuamos con los grupos no enmendantes. Es el turno ahora del portavoz socialista. 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. La verdad es que sorprende el discurso del Partido Popular sobre esta iniciativa. La verdad es que a mí no me ha sorprendido el discurso de Vox. La verdad es que es una propuesta de la ultraderecha, es una propuesta que no cambia en el discurso que llevan anti-europeísta totalmente. Pero luego es que se basa en demagogia, señala falsos culpables, propone solucionar irresponsablemente, bajo nuestro punto de vista, y realmente apoyar esto nos debilitaría incluso como país y como proyecto europeo. Y ya les digo que la verdad y desoladora sorpresa es que en este debate el Partido Popular entre. Yo, señorías, directamente me dirijo a ustedes y les digo que ¿dónde está este país que integró a España en la Unión Europea? ¿Dónde está este partido, que como bien les digo, se integró en la Unión Europea? ¿Dónde está este partido que defendía el europeísmo y el sentido de Estado de responsabilidad? Digo, ustedes son un partido de gobierno a nivel estatal. Yo, con el apoyo a esta iniciativa, simplemente les digo que ustedes no están defendiendo a los agricultores, no nos confundamos. Ustedes están comprando y validando un discurso tóxico que culpa a la Unión Europea, esa misma Unión Europea que sostiene la PAC, que no confundamos que la PAC viene de la Unión Europea. Entonces, ustedes están validando un discurso que va en contra de la Unión Europea. O sea, sean ustedes conscientes de lo que están haciendo, que es una contradicción insostenible. Pero, más allá, si ya entramos un poco al desarrollo de la iniciativa, ustedes van a levantar la mano y van a apoyar que se quiten las sanciones a Rusia, que es un país agresor, y se le pongan sanciones al agredido. Es que esto también cabe matizarlo, es decir, ustedes le quitan las sanciones al que agrede y al agredido le quieren poner aranceles de traca. Y ustedes saben perfectamente que esta proposición no de ley es un disparate geopolítico. Saben que no es la solución castigar a Ucrania y premiar a Putin. Saben que la respuesta a los problemas del campo pasa por más Europa y menos discurso de la ultraderecha. Deciden tragar con la agenda ultraderechista por fines plenamente electorales. Ustedes sabrán, el tiempo lo dirá, y deciden abandonar sus principios por un mero cálculo tacticista, partidista, electoralista, como lo queramos defender, para no enfadar a sus socios y por una sumisión que les desdibuja y les convierte en cómplices de una deriva bastante peligrosa. Les pido que reflexionen, señorías, reflexionen ustedes, porque en el proceso del cortejo para unos presupuestos ustedes se pueden quedar sin cortijo, porque les quitarán los votos. Entonces, ustedes sean un poco conscientes de lo que están haciendo y sean más responsables. Por coherencia y por responsabilidad, les pido que no voten a favor. De hecho, sí que les digo que nosotros, si aceptan las enmiendas del Partido Popular del punto 1 y 2, pediremos la votación por separado para abstenernos en estos 2 puntos, aunque los compartimos, lo que plantean ustedes en el punto 1 y 2, que han enmendado, no entendemos por qué no han enmendado el 3 y el 4. Por eso, simplemente facilitaremos que el punto 1 y 2 salgan, señor Peralta. Y el punto 3 y 4 los votaríamos en contra. Si no acepta las enmiendas, no hace falta
pedir el voto por separado porque votaríamos en contra. Muchas gracias. Bueno, queda perfectamente aclarada la posición del Grupo Socialista y tan solo antes de votar nos falta conocer la posición del Grupo Parlamentario Vox, que es el proponente, respecto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Señor Morón. Sí, en cuanto a la enmienda primera, creo que el Partido Popular es más condescendiente con el Gobierno central, dándole tanto plazo, pero la vamos a aceptar. Yo creo que tienen más consideración con el Gobierno central que tiene el Gobierno central con la comunidad autónoma. Y luego, respecto a la segunda, pues también la vamos a aceptar, porque como luego viene a explicar en la explicación de voto, desde luego nuestra intención no es, como dice el señor Peralta, premiar a ningún régimen en contra de otro, sino que es la defensa de los agricultores. Muchas gracias. Sí, tan solo nos falta conocer si acepta la votación por separado del Grupo Socialista, solicitada por el Grupo Socialista. Sí, no hay ningún problema. Bien, en ese caso votaremos, por un lado, los puntos 1 y 2, y a continuación, una vez enmendados, y a continuación los puntos 3 y 4. Entonces, siendo que todo el mundo sabe lo que vamos a votar, procedemos a la votación. En primer lugar, votos a favor de los puntos 1 y 2. 12 votos a favor, votos en contra, 0 votos, abstenciones, 6. Quedan aprobados, por tanto, los puntos 1 y 2. Procedemos a votar los puntos 3 y 4. ¿Votos a favor? 11 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Se aprueba, por consiguiente, los puntos 3 y 4 y queda la proposición no de ley aprobada en los términos que resultan de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Turno ahora de explicación de votos. Partido Aragonés, Teruel existe. Grupo Vox, señor Morón. Sí. Gracias a aquellos grupos que han votado favorablemente alguna de los puntos. Mire, señor Peralta y señora Buch, demasiadas explicaciones para quererse diferenciar de la posición de Vox. Y además ustedes viendo cosas que no están en ningún sitio, o sea, hablando de cosas que no están ni en la exposición de motivos siquiera. O sea, realmente los puntos que quedan recogidos en esta iniciativa son los puntos que reclamaron los agricultores en esa manifestación. Son exactamente esos puntos. O sea que, señor Peralta, el Partido Socialista claramente se posiciona en contra de las reclamaciones de las organizaciones agrarias. Y luego, señor Izquierdo, 600 euros es lo que cuestan los fertilizantes de una hectárea. 600 euros y sacan poco más de 800. Y mire si nos preocupa a nosotros el tema de los aranceles, que la moción de censura que se presentó contra la señora von der Leyen, uno de los puntos era precisamente por la nefasta negociación que había tenido frente al señor Trump. O sea, fíjese lo que defendemos al señor Trump y lo que Gracias, señor criticamos Morón. a la señora von der Leyen. Muchas gracias, señor Morón. Continuamos con explicación de voto. Señor Peralta. Muchas gracias, señor presidente. Un minuto. Sí, seré breve. Simplemente, señor Morón, más allá de lo que diga usted que el Partido Socialista se posiciona en contra de los agricultores, posicionarse a favor de los agricultores es posicionarse a favor de Europa y posicionarse a favor de la PAC. No hay más. Lo demás es usted demagogia y tacticismo político porque ustedes no creen en la Unión Europea. No creen en la Unión Europea, no creen en la Agenda 2030, no creen en el cambio climático y lo que pone aquí es, como bien les he dicho, apoyar al agresor, ir en contra del agredido. Eso es una cosa la cual con el Partido Socialista nunca van a contar. Y señorías del Partido Popular y señorías de Vox, ustedes han dicho que el Gobierno de España no ha hecho nada. Desde que saltó la guerra de Ucrania, 1.364 millones de euros para combatir las diferencias y los aumentos de precio que ha habido derivados a la guerra de Ucrania. Ahora esperemos que el portavoz del Partido Popular nos diga cuántas medidas ha puesto el Gobierno de Aragón desde que está en el Gobierno y desde que saltó la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor Jiménez, explicación de voto. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Morón, en primer lugar agradecerle la aceptación de las enmiendas. Consideramos que positivizan y mejoran la propuesta suya, pero lo he dicho, agradecer la propuesta. Y con respecto al portavoz del Partido Socialista, señor Peralta, usted ha hablado más de nosotros en su intervención que de la propuesta del portavoz de Vox, con lo cual voy a contestarle, evidentemente. Miren,
aquí hay dos posiciones muy claras. Una, el Partido Popular, el Partido del Campo, que defiende al sector cerealista aragonés y español. No sé por qué se ríen ustedes, ¿les hace gracia? Sí, a ver, sí. dejen hablar, señores diputados, dejen hablar al señor Jiménez, que tiene el turno de la palabra. Continúe, por favor. Muchas gracias. Yo no he venido aquí a contar ningún chiste. Este es un tema muy serio. El sector cerealista está muy preocupado por la situación. A ustedes les da risa y cachondeo. Ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro, a proteger al sector primario, al sector cerealista, al sector ganadero y, por supuesto, luego hablaremos del sector extensivo aragonés. Nosotros proponemos 1 millón de euros más en el próximo presupuesto para seguros agrarios y 21 millones más para regadíos. A ver ustedes qué hacen. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez, con lo cual finaliza la tramitación de este punto. Continuamos con el punto 4. Debate y votación de la proposición no de ley número 446 sobre el fomento de la ganadería extensiva para la gestión territorial y la prevención de incendios, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra durante 5 minutos, señor Iglesias. Gracias, presidente. Traemos aquí una proposición no de ley en tono propositivo, en tono para ejercer nuestra función como diputados y diputadas de estas Cortes de dar impulso al Gobierno de Aragón en algunas acciones, buscando el consenso de todas las fuerzas parlamentarias en una cosa que yo creo que hoy nos podemos poner todos de acuerdo, que es el fomento de la ganadería extensiva para la gestión territorial, para la prevención de incendios. Hoy no vamos a hablar de producción agrícola, que todos conocemos, que hemos hablado mucho, que todos conocemos la importancia también del sector extensivo en producción. Hoy vamos a hablar de una función que hace la ganadería extensiva en nuestra tierra, una función que hace desde hace más de 6.000 años, desde que se empezaron a instalar nuestros antepasados. Esto está en nuestro ADN, y la ganadería extensiva, los animales, el ganado y los ganaderos han conformado el paisaje que todos conocemos, y no solo el paisaje, sino también toda la biodiversidad. Ha sido la ganadería extensiva un elemento fundamental en los paisajes que conocemos y en ese paisaje mosaico, que es el que en estos momentos se está perdiendo por el abandono, y en gran parte se está perdiendo también ese paisaje mosaico y está creciendo enormemente el riesgo de incendios en nuestra comunidad autónoma, incendios como los que hemos visto este verano en Castilla, en Galicia, pero también hemos visto alguno aquí cerquita, como el de la Sagarra en Cataluña, en el que murieron, desgraciadamente, fallecieron 2 personas. Por tanto, este es un riesgo cierto y la mejor manera de prevenirlo, la mejor manera de gestionarlo es la ganadería extensiva. Es cierto que hay otros métodos que se tienen que implementar, que se tienen que reforzar, que el Gobierno de Aragón, desde luego, no está haciendo la labor que tiene que hacer, pero corresponden más a la Consejería de Medio Ambiente, como esos trabajos forestales, como esos trabajos en los cortafuegos, como toda la promoción de la gestión forestal y de la limpieza de los montes. Pero en lo que respecta a nuestra comisión, la ganadería, desde luego, es el elemento más importante para hacer esa gestión, porque es imposible hacer la gestión forestal, lo digo así de claro, es imposible hacer la gestión forestal de toda nuestra comunidad autónoma con cuadrillas. Es imposible, con personal. Hay que hacerlo como se ha venido haciendo durante los últimos 6.000 años con ganadería. Y aquí, desde luego, el Gobierno de Azcón ha puesto las palabras, las puso en la investidura, se le ha llenado la boca de los incendios, se le ha llenado la boca de la ganadería extensiva, pero desde luego no ha puesto en absoluto las acciones. Y nosotros, como Parlamento, yo creo que somos los que tenemos que empujar al señor Azcón a que esas palabras no terminen en nada, como suele ser lo habitual en el señor Azcón, y acaben en acciones reales. Acaben en acciones como la propuesta que les traemos aquí, como que la política agraria común tenga en cuenta esa función de la ganadería extensiva y la gestión y la prevención de los incendios, que sea algo que se pueda incentivar económicamente, que se puedan dar ayudas económicas al pastado en los bosques, en las praderas, para evitar ese emboscamiento, para evitar la matorralización, que se pueda solventar de una vez por todas el problema del coeficiente de pastos. No es de recibo que llevemos así 2 reformas de la PAC y que el ganado que efectivamente
pasta dentro de los bosques y que hace una labor fundamental en la prevención de incendios, pues no pueda cobrar la subvención de la PAC. Eso no lo entiende nadie. Hace años que sucede y eso no lo entiende nadie. Hay que buscarle una solución a esta cuestión del coeficiente de admisibilidad de pastos, porque muchas veces los ganaderos se tienen que buscar pastos fuera, teniendo pastos en sus pueblos, teniendo pastos en sus casas, de su propiedad o alquilados. Tienen que alquilar pastos en otras partes, incluso en otras comunidades autónomas, tienen que salir de Aragón para alquilar pastos para poder tener la PAC que necesitan para el número de ganados que tienen y también para subvencionar esos collares GPS y esos vallados virtuales que son una manera de facilitar la función de gestión territorial de la ganadería extensiva. Yo creo que son nuevos modelos de hacer y yo creo que hay que buscar, como han hecho otras comunidades autónomas, hacer una ayuda específica para eso, porque es cierto que hay algunas ayudas en las que se puede pedir, pero no valen para todos, porque unas solo son para las zonas de osos y lobos, por lo tanto, no para toda la ganadería extensiva de Aragón, no lo pueden pedir todos, solo lo pueden pedir unos pocos y otras estarían incluidas en ayudas muy grandes de modernización que posiblemente sean demasiado grandes para estas cuestiones. Por tanto, esto es lo que les planteamos a ustedes aquí, trabajar para evitar el abandono y trabajar para que se reconozca de verdad y no solo de palabras el trabajo que hacen nuestros ganaderos y nuestras ganaderas en todo el territorio aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Bien, ya que el Grupo Popular ha registrado una enmienda, tiene la palabra durante 3 minutos. Señor Gracias, Jiménez. presidente, de nuevo. Bueno, pues yo no pongo en duda que todos los grupos de estas Cortes compartimos la importancia de la ganadería extensiva por su efecto vertebrador del territorio, por su efecto generando economía en el territorio también, por su efecto manteniendo la diversidad territorial y la paisajística y como forma de conservación genética de nuestras razas, que es algo muy importante. Y, por supuesto, la labor que hace la ganadería extensiva en la protección y la lucha contra incendios, y algo que para nosotros es muy importante, para el Grupo Popular es algo fundamental, es el afianzar el sentido de pertenencia a un territorio y a unas tradiciones. Yo no me cansaré de decirlo. El Grupo Socialista nos presenta hoy una propuesta dividida en 4 puntos, y ahí me centro en las propuestas de resolución. En el punto número 1, el señor Iglesias nos propone que la nueva PAC tenga en cuenta la función esencial de la ganadería extensiva. Bueno, nosotros los miembros del Grupo Popular hemos enmendado esta propuesta porque, estando de acuerdo con ellos, fundamental, la ganadería extensiva debe estar representada, pensamos que debemos ser mucho más ambiciosos, señor Iglesias. Y por eso proponemos que la despoblación sea un eje prioritario en la nueva PAC. Si conseguimos eso, no se preocupe usted, que si la despoblación es su eje fundamental, la ganadería extensiva se verá beneficiada, ya que nuestros ganaderos extensivos suelen estar vinculados al mundo rural. Si pasamos al punto número 2, el Grupo Socialista nos propone incentivar económicamente el pastado de zonas boscosas y de pradera. Hombre, señor Iglesias, compartimos, por supuesto, compartimos esto. ¿Quién puede estar en contra de una cosa como esta? Pero hemos modificado el texto diciendo continuar incentivando. Es que esto ya lo hacían ustedes y lo seguimos haciendo nosotros. Esto se ha hecho siempre. ¿Que hay que hacerlo más? Y mejor, por supuesto. Pero al final tenemos claro que la forma de incentivar esto es que el Gobierno central trabaje con comunidades autónomas y genere en Europa esta visión. Así que, por supuesto, compartimos eso, pero debemos ser también más exigentes. En el punto número 3, usted nos propone el coeficiente de admisibilidad de pastos, un tema que me encanta. Yo le recordaría que le preguntaba a usted al señor Olona, a sus directores generales y sus jefes de servicio, cuántos ganaderos de la zona nuestra, la zona pirenaica, bajaban a Zaragoza a pedir que el coeficiente de admisibilidad de pastos se modificara, se cambiara. Muchísimos. ¿Sabe usted cuál fue el resultado de aquellas reuniones? El cero más absoluto. No les hicieron ni caso. Y ahora les recuerdo que este departamento actual ya está incentivando el coeficiente, la mejora, y creando un anillo, un radio de 5 kilómetros alrededor de las granjas. Y eso se ha hecho ya de facto, con lo cual, por supuesto, se pastorea. Con lo cual, esto es lo que está trabajando este Gobierno. Ustedes ni se les ocurrió, es que encima ni escucharon a quien se lo decía. Y en el punto número 4, ustedes hablan de los collares de localización y los vallados virtuales, llamados vallados virtuales. Por supuesto, hemos enmendado también su propuesta porque pensamos que debemos mejorar la subvención actual. Es que esto está subvencionado ya, señor Iglesias. Es que en el programa del kit digital, en el programa de planes de mejora y modernización, ya se financia esto. Nosotros proponemos que se financie de una forma mejor y mayor en el presupuesto. Con lo cual entiendo que ustedes aceptarán nuestras propuestas porque, sinceramente, lo digo de corazón, pensamos que mejora mucho, muy mucho la suya. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Jiménez. Tiene ahora la palabra el señor Iglesias para pronunciarse sobre las
No, perdón. No, luego tendrá la palabra. Sí. Continuamos con los grupos no enmendantes. Señor Izquierdo, 3 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Pues sin que sirva de precedente, señor Iglesias, le voy a dar la razón al señor Jiménez. Y digo sin que sirva de precedente porque no solemos coincidir mucho, es cierto, pero usted ha llegado un poco tarde. No ha leído este invierno usted nada, este invierno pasado. Salieron las bases de modernización y los collares ya se están financiando. Si eso lo sabe usted igual que yo. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Todos los ganaderos que han querido acceder, otra cosa es que la cuantía económica de la subvención no sea la que toca. Eso yo también lo sé. Porque no es lo mismo poner un collar a una oveja que a una vaca. No solo por la diferencia del tamaño del cuello, por el importe del mismo. No es lo mismo poner un collar para cada 15, 20 animales, que es lo que se hace en vacuno, y una para cada 100 en ovino, que tratar de ponerlo en todas, que es lo que está tratando de hacer la gente, sobre todo la gente más joven ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a votarle a favor, acepte las enmiendas o no, pero creo que todos debemos de ser honestos, porque cualquiera que nos oiga dirá, esta gente tampoco les pagan que no se leen ni las convocatorias de subvenciones. Es que esto sabe usted igual que yo que se está subvencionando. Entonces, creo que debe modificar y decir, aceptar lo que dice el Partido Popular o modificar lo que usted dice, porque al final el porcentaje, perfecto, la cantidad, perfecto, el tiempo de justificación, perfecto, pero si algo que se está haciendo, usted dice que no, yo creo que engañamos a la gente. Luego, esto de subvencionar, miren, yo creo que en el campo tenemos que cambiar el chip. Tenemos que intentar pensar que hay otra manera de vida que no es la subvención. Porque claro, vamos a subvencionar a los que pastan en el monte, a todos, a los que lo hacen bien y a los que lo hacen mal, a los que viven de la ganadería y son ganaderos a título principal y a los que tienen unas vacas y luego trabajan en otro sitio. No es lo mismo. Quiero decir, yo creo que hay que ser capaces, señor Iglesias, de bajar el valor al suelo, porque, mire, cuando salió aquella subvención que usted seguro que recuerda, de que a un ganadero le pagaban 100 euros por cada ternero, por cada vaca que le había parido el ternero el año anterior, ¿se acuerdan de eso? Yo conozco a algunos ganaderos que corrían a comprar terneros para justificar que les habían parido las vacas. Esto que digo es verdad. Es decir, las ayudas no pueden ser lineales ni para todos. Yo creo que hay que ayudar al que hace las cosas bien y el que las hace mejor también. Entonces, al final, creo que lo que hay que primar un poco también es la producción y la capacidad de producir que tiene cada ganadero. Por eso digo que creo que nos equivocamos a veces pensando al que paste en una zona tal, ¿le vamos a dar, produzca o no? Eso está condenado a fracasar. O sea, si nosotros al final no primamos al productor, al que hace las cosas bien, al que trabaja, al que cuida de su ganado, comprar 80 vacas o 300 ovejas, llevarlas a una loma porque te pagan, eso ya lo he visto hacer. Y eso sale siempre mal. Y ese es el modelo que no deberíamos defender. O sea, apoyo lo que usted dice, sí, pero creo que tenemos que bajar al suelo. Y tenemos que ir un pelín más allá y primar un poco la excelencia, primar a aquellos ganaderos que se acaban de incorporar. No es lo mismo un ganadero de 25 años que se acaba de incorporar que un ganadero de 63 que lo tiene todo pagado. Y lo digo abiertamente, creo que tenemos que ser un poco más explícitos. Al menos me gustaría. No obstante, votaré a favor porque estoy seguro que usted se da cuenta de que no ha acertado mucho con lo de pedir algo que ya se está haciendo y alguna cosa al menos le aceptará. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Izquierdo. Señora Buch, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues, señor Iglesias, estamos de acuerdo con la defensa de la ganadería extensiva en Aragón y con la elaboración de medidas políticas y presupuestarias que contemplen la perspectiva que subyace en esta propuesta, porque es imprescindible reconocer y, por lo tanto, compensar económicamente y socialmente la función medioambiental que desarrolla la ganadería extensiva de ovino y de otros tipos de ganado y su importancia en el control de la biomasa, lo que tiene efectos determinantes tanto en la prevención de incendios como en las posibilidades de controlar y extinguir el incendio una vez desencadenado. Es precisamente en la ganadería extensiva donde la transformación digital tiene un enorme potencial. En eso estamos de acuerdo. Comenzando por los más básicos, como los pastores o vallados eléctricos que permiten controlar al ganado, organizar sus estancias y movilidad en el campo y facilitar la labor de los pastores. Y es ahí donde debe comenzar este apoyo a la ganadería extensiva, con hacer más fácil, menos exigente en horarios y dedicación el trabajo y la vida de los pastores.
Sobre el resto de los puntos de esta propuesta, pues también decirle que son cuestiones que nos han escuchado ya defenderlas a lo largo de esta legislatura, que la PAC que tenga en cuenta la función esencial de la ganadería extensiva en la gestión territorial y, por tanto, en la prevención de incendios, incentivar económicamente el pastado de las zonas boscosas y de las zonas de pradera para evitar su matorralización y emboscamiento o evitar el abandono de pastos y de parcelas. Son cuestiones que también hemos defendido. Así que no puedo nada más que decirles que apoyaremos esta propuesta porque creemos en la defensa de la ganadería extensiva en Aragón. Muchas gracias, señora Buch. Turno ahora del señor Morón, de Vox. Gracias, señor presidente. El Grupo Vox votaremos a favor de esta proposición porque defendemos sin ambajes al sector ganadero, pilar fundamental de nuestra economía y de la sociedad aragonesa y por extensión de España. Prueba de ello es que es la proposición no de ley que trajimos a esta comisión hace aproximadamente un mes y en la que pusimos en valor la contribución del pastoreo tradicional y la ganadería extensiva en su conjunto para la conservación del territorio, contribuyendo a la gestión del paisaje, la prevención de incendios forestales mediante la reducción de biomasa inflamable y la preservación de la biodiversidad a través de la regeneración de pastos naturales. Pero además, dada su contribución en la lucha contra la despoblación en nuestras zonas rurales, donde la ganadería extensiva mantiene vivos pueblos que de otro modo sucumbirían al abandono, no nos quedamos en un simple reconocimiento, sino que propusimos la implementación de incentivos económicos como créditos preferenciales, exenciones fiscales y las subvenciones específicas para explotaciones en zonas despobladas, combatiendo la explotación rural. La iniciativa fue aprobada en su totalidad, de la misma manera que esperamos que hoy se pueda llegar también a un acuerdo, si se puede llegar a acuerdo con esa enmienda o no. En concreto, apoyamos las medidas que están recogidas plenamente, las medidas planteadas como puntos a tener en cuenta en la próxima PAC, que se reconozca el rol esencial de la ganadería extensiva en la gestión territorial y la reducción de incendios, también, como he comentado, en la lucha contra la despoblación, el incentivo económico al pastoreo en zonas boscosas y praderas para evitar su matorralización, la corrección del coeficiente de admisibilidad de pastos en zonas arboladas, que actualmente se incentiva al pastoreo a no computar como hectáreas admisibles en la PAC, y la subvención a ganaderías de ovino, caprino, vacuno y equino para collares GPS y vallados virtuales, facilitando así una gestión eficaz. Sin embargo, no podemos olvidar la falta de coherencia del Partido Socialista, porque ¿cuántas de estas acciones impulsaron ustedes en los 8 años de gobierno, desde el año 2015 al año 2023? Entonces priorizaron agendas ideológicas y cedieron ante las imposiciones de Bruselas. Y miren, les diré más. Este diputado que les está hablando, en la legislatura anterior, en varias ocasiones se dirigió al consejero de Agricultura y al presidente del Gobierno en el sentido de poner en valor la contribución precisamente de la ganadería extensiva en la lucha contra los incendios forestales. ¿Y sabe cuáles fueron las contestaciones que habitualmente se me hizo? Pues que teníamos una visión muy bucólica del pastoreo y de la ganadería extensiva y que esas medidas no iban a controlar de ninguna manera, no iban a tener ningún efecto en la lucha contra los incendios de tercera generación desatados por el cambio climático. Eso fue lo que me contestó y eso fue la política que llevó el Partido Socialista en las 2 legislaturas anteriores de favorecer la ganadería extensiva en la prevención de los incendios forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Ahora sí, turno del señor Iglesias para posicionarse respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente, porque yo creo que, respecto a las enmiendas, yo creo que la primera enmienda no tiene mucho sentido que quepa aquí. Estamos hablando de una cosa muy concreta y ustedes aquí están hablando de un planteamiento ciertamente inconcreto, que algún día nos concretará el Gobierno de Aragón lo que quiere decir con esta propuesta, que suena interesante, que suena bien, la de la despoblación, que suena bien, pero tendrán que concretarla. Aquí no han traído esa propuesta a concretarla. Y el resto, desde luego, bueno, yo creo que no lo vamos a aceptar porque tampoco cambia mucho el sentido de lo que hay. Respecto a las ayudas con los collares, desde luego no se están pidiendo porque ninguna de las ayudas es muy adecuadas y las que hablan ustedes del kit digital saben perfectamente que son con fondos europeos a través del Gobierno de España. Y yo, desde luego, creo que bueno, pues no tiene mucho sentido cambiar algo que ya está bien redactado.
Entonces, por consiguiente, ¿aceptan la primera de ninguna de las enmiendas? Muy bien. Entonces, queda clara. Si puede ser, presidente, no lo he dicho antes, en este punto pediría la votación por separado. Si ¿En es el posible. punto? Bueno, solicitaría la votación por separado. ¿De los 4 puntos? Bueno, nos daría igual cómo se pudiera hacer, si puede ser el punto por un lado, el primer punto por separado y los 3 restantes en bloque. Si Vale, no, entonces, pues, lo que queda claro no que lo he dicho antes, el pido PP disculpas. solicita votar el punto 1 separadamente de los otros puntos. Entonces, ¿lo tiene que aceptar el grupo proponente? De acuerdo. Vale. Muy bien, pues en ese caso, y ya que se habían registrado enmiendas, no es necesario que ningún otro grupo se oponga, ya que había registradas enmiendas. Eso es. Vale, entonces, ¿se opone algún grupo a votación por separado? Muy bien. Bueno, pues en ese caso vamos a votar pasamos a votar el primer punto. ¿Votos a favor? 10 votos a favor. ¿Votos en contra? 8. 8 votos en contra. Queda aprobado el primer punto. Pasamos ahora a votar el punto 2, 3 y 4. ¿Votos a favor? Bien, pues se aprueba 18 votos a favor, se aprueba por unanimidad y queda, por consiguiente, aprobada la proposición no de ley en los mismos términos en los que fue presentada. Turno ahora de explicación de voto. Señor Izquierdo, 1 minuto. Muy brevemente, es que si no lo digo, reviento, señor Iglesias. En los expedientes de modernización del año pasado cabían los collares y hubo ganaderos y ganaderas que lo solicitaron y se les subvencionaron. Se lo digo yo y lo dijo la directora general en la Feria de Cedrillas del año pasado, delante de un montón de ganaderos. Y conozco a algunos que lo han pedido. Y el kit digital también. Sé que algunos gastan para comprarse un iPhone y ahí lo dejo. Y no es que no esté bien el kit, sino que igual no está bien enfocada las bases. La subvención de modernización de explotaciones de este año cubre la posibilidad de la compra de los collares. Mírelo, es que no lo digo yo, quiero decir, es que es algo que lo tengo que decir, porque es que creo que hay que ser riguroso y yo creo que en este caso, y mire que me extraña, en usted no lo está siendo. Muchas gracias. Sí, señora Bug, señor Morón. Bueno, simplemente yo creo que el Partido Socialista no ha tenido eso que presumen tanto de intentar llegar a consensos y tal. Yo creo que han tenido ahora poco se han esmerado realmente, ¿no? Porque aun votando a favor, como he dicho que íbamos a votar a favor de su propuesta, pues hombre, yo creo que en algunos aspectos las enmiendas que planteaba el Partido Popular mejoraban, definían mejor el propósito de la iniciativa, pero bueno, yo me imagino que al Partido Socialista también le hace ilusión de vez en cuando ganar alguna votación, como a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Muchas gracias, presidente, y agradecer a todos los grupos que han apoyado esta proposición. No es una cuestión de ilusión, es una cuestión de que la ganadería extensiva tiene serios problemas, que se está perdiendo y es fundamental que el Gobierno del señor Azcón haga algo más allá que las promesas de siempre, haga algo más allá que lo que ya se venía haciendo antes, haga algo más allá que vender las políticas del Gobierno anterior socialista o del Gobierno de España, que incentive de verdad esas pastado de las zonas boscosas con ayudas, que luche de verdad por solventar el problema del coeficiente de admisibilidad de pastos, que es incomprensible, y que subvencione con una subvención a la que pueda acceder todos los ganaderos y todas las ganaderas exclusivamente para eso y no teniendo que pedir grandes cantidades de dinero como en otro tipo de subvenciones, para facilitar esa labor que hacen los ganaderos y las ganaderas en extensivo aragoneses, que nos beneficia a todos, que beneficia a nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, señor Iglesias, hoy usted se ha equivocado. Se lo han dicho otros grupos y también se lo decimos nosotros, el Partido Popular. Nuestra propuesta era propositiva, sumando a la suya y con total voluntad de alcanzar un acuerdo total de esta comisión. Gracias por permitirnos votar por separado al punto número 1, porque ustedes evitan hablar de despoblación con respecto a la PAC. No se preocupe, que van a tener tiempo ustedes de votar más veces propuestas sobre esta. Es fundamental que la PAC se centre en los pueblos, en la ruralidad
y en la gente que vive en nuestras zonas más pequeñas de esta comunidad autónoma. Ustedes eviten el discurso, usted mira hacia otro lado, no se preocupe, señor Iglesias, se va a cansar de hablar de despoblación y no se preocupe usted que estamos en un punto ahora de la PAC en el que tenemos que proponer a España y a Europa qué es lo que queremos. El Partido Popular defiende eso, la despoblación, la vida en los pueblos, los agricultores y ganaderos que quieren vivir de la actividad, esos jóvenes que todavía quedan muchos que están viviendo la ganadería porque les apetece o la agricultura. Nosotros apostamos por ellos. ¿Ustedes por quiénes apuestan? Ustedes apuestan por subir la cuota de autónomos, como dijo su presidente hace unos días, y que, por supuesto, así harán como apoyarán el sector primario. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Jiménez. A ver, señor Peralta, vamos a continuar con el orden del día. Señor Iglesias. Bueno, continuamos. Punto 5, debate y votación de la proposición no de ley número 477-25 sobre la renovación de plantaciones trúferas en Aragón, presentada por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene 5 minutos el señor Izquierdo para su defensa. Gracias, presidente. Les traigo hoy una propuesta para que se debata y espero que se vote a favor, que no surge del Partido Aragonés. Nosotros no acostumbramos, como hacen otros, apropiarnos las ideas de los demás. Esto surge de un truficultor de las Cuevas de Cañar, que se llama Ángel Gresa, que en un encuentro nos comenta que están teniendo unos problemas, y lo digo con nombres y apellidos porque yo creo que hay que decir las cosas como son, que están teniendo problemas para arrancar algunas plantaciones. Rápidamente empezamos a hablar con la Asociación de Truficultores de Teruel, que es la que yo tengo acceso, no es que no haya otras, hay otra en Huesca y otra en Zaragoza, y nos cuentan que efectivamente que hay un problema real en este momento y que algunas plantaciones hoy no se pueden arrancar o no se lo permiten, no es que no se pueda. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que ahí lo que está pasando es que estamos condicionando la renta de un agricultor, porque un truficultor al final es un agricultor como el que pueda ser de cualquier otro tipo de cultivo. Si alguien tiene 10 hectáreas de trufa, tiene que arrancar 3 porque ha terminado su vida productiva y no puede hacerlo, pierde 3 hectáreas de producción. Y algunos podrían pensar, bueno, pues que siembre otras 3, es que quizá no las tiene. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hay algunas partes, hay algunas parcelas que por el condicionante del momento en el que se sembraron son consideradas superficie forestal. Eso es un error, no es un error ni del departamento ni es culpa del consejero. Yo creo que hay que ser honestos y hay que explicar. Esto es culpa de una mala planificación en el tiempo. ¿Y quién tiene la culpa? No la tiene nadie. ¿Y quién tiene la solución? El departamento. Entonces, fíjense, como es un problema del que nadie tiene la culpa, pero la solución la tiene el departamento, nosotros lo que traemos es la solución. ¿Qué es la solución? Cambiar esos terrenos de forestales a terrenos agrícolas. ¿Y eso es posible? Sí. ¿Y se está trabajando en esa línea? También. Me consta que el departamento está trabajando en esa línea. Pero ¿saben qué pasa? Que cada día que una plantación que no funciona está sin arrancarse y sin plantarse otra, lo que significa es una pérdida económica importante para el truficultor, porque la truficultura, como cualquier actividad del campo, ni se puede arrancar en cualquier época del año, ni se puede plantar en cualquier época del año. Y luego hay otra serie de cuestiones de las que queremos hablar. ¿Qué pasa con una explotación, una hectárea que se arranca de trufa? ¿Se puede volver a plantar de forma seguida y continuada de nuevo trufa? ¿Sí o no? ¿Se debe plantar el mismo tipo de árbol trufero? ¿Sí o no? ¿Qué nos dicen los truficultores? Pues que como casi todo lo que pasa en la trufa casi siempre es un descubrimiento, es decir, todo lo que pasa por primera vez. No es algo habitual arrancar campos de trufa ni es algo habitual que se replanten campos de trufa porque la vida supera los 30 años y los primeros truficultores pues empezaron en torno a los años 80 a plantar. ¿Qué es lo que queremos? Que el Gobierno de Aragón, que el CITA, que les ayuden, que investiguen, que trabajen con ellos, que busquen soluciones para intentar ver, bueno, pues que quizá la tierra tiene que descansar unos años, que quizá el tipo de árbol trufero, que no solo es la carrasca, no tiene que ser el mismo en la segunda plantación. Al final lo que queremos es que el Gobierno de Aragón participe y les eche una mano a ver si son capaces de mejorar la producción en el futuro. Como les digo, es una propuesta en positivo en la que no tratamos de ir contra nadie, no atacamos a nadie, no pedimos esto que les gusta tanto a todos ustedes, ni la reprobación, ni el cese, ni que se expulse de la comunidad autónoma a nadie. Nosotros lo único que pedimos es que, por favor, el Gobierno de Aragón, que el departamento, que el consejero a la cabeza, se hagan cargo de una situación que hoy le está generando a muchos truficultores pues estar alguna noche sin dormir. Porque ustedes saben que hay gente que empezó a cultivar trufa hace 2 años y hay gente que empezó a hacerlo hace 20.
El que empezó a hacerlo hace 20 y tiene su explotación entera en estas condiciones, ve como quizá tiene que cambiar de actividad. Y creemos que es algo que se puede resolver con un cambio técnico. Una superficie que está dedicada al cultivo de trufa no puede ser forestal. Lo fue en su momento a causa de unas ayudas, perfecto, pero no puede serlo. Por eso creemos que lo que tiene que hacer es un cambio de denominación, estudiarlo, trabajarlo con el sector, darle una vuelta y luego algo que es importante. Yo creo que debemos reconocer ya a la truficultura como una actividad esencial, como un sector estratégico, como la mejor herramienta que ha aparecido en los últimos años, por lo menos en la provincia de Teruel, para luchar contra la despoblación. Y yo les pongo un ejemplo de un municipio que, si ustedes no conocen, deberían hacerlo, y estamos en buena fecha para hacerlo. El fin de semana del Puente de Diciembre es la Feria de la Trufa en Sarrión. Les recomiendo que vayan porque les gustará, verán la mejor trufa del mundo y la capital mundial de la trufa, que es Sarrión. Ese día podrán ver ustedes lo que genera en un municipio como Sarrión, que hoy tiene el 30 o el 40% más de niños en el colegio de los que tenía hace 10 años. Eso es un milagro que se produce en un territorio y se produce sin ayudas de nadie, simplemente con la producción de trufa. Por lo tanto, tratemos de proteger y defender este sector que para nosotros es fundamental. Espero que todos ustedes voten a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Tenemos una enmienda presentada por el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Arrechea durante 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hemos presentado una enmienda al punto número 1, que, como todos ustedes saben, en vez de decir establecer ese marco normativo específico, lo cambiamos por establecer un procedimiento de la tramitación de las solicitudes de arranque de las plantaciones truferas. ¿Por qué? La razón es que, por parte del Departamento, y como ha dicho el señor Izquierdo, tras varias conversaciones más o menos informales entre los representantes del sector trufícola, se llegó por fin a una reunión el 19 de septiembre en las dependencias del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo, a la que asistieron, además del director provincial, representantes de la asociación Atruter y representantes de la Diputación Provincial de Teruel. En esa reunión se acordaron 4 acciones a desarrollar. La primera de ellas era que, por parte del Servicio Provincial, se solicitase al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación copia de las resoluciones aquellas del año 93 y 96 de las reforestaciones de tierras agrícolas en la provincia de Teruel, empezando en los términos municipales de Alventosa, Manzanera, Sarrión, San Agustín y la Puebla de Valverde. La segunda de las acciones decía que Atratur se dirigiera al CITA solicitando una redacción de un informe técnico en el que justificase esa pérdida de productividad en las plantaciones de aquella época o mayores a 10 años. La tercera de las acciones es que, una vez realizadas estas actuaciones, cada titular que desee llevar a cabo esa renovación de la plantación deberá realizar una solicitud dirigida al Servicio Provincial de Medio Ambiente en la que se detallen las parcelas afectadas, las características del arbolado a sustituir, las especies, la densidad de la nueva plantación, hectáreas y demás. Y tras ese análisis, y por último la cuarta acción, tras ese análisis de la solicitud, las comprobaciones pertinentes, se remitiría al solicitante la resolución del director del servicio en el cual se autorizaba los trabajos a realizar y poder cambiar esa plantación. Todo ello siempre basados en informe técnico del CITA. Este procedimiento lo vemos mucho más ágil que cambiar el marco normativo, pero por 2 razones. Primero, por lo que digo, es muchísimo más ágil y eficiente hacer el procedimiento sin cambiar esa norma. Y segundo, porque este procedimiento está basado en un procedimiento similar que se ha realizado por parte de la Junta de Castilla y La Mancha, del cual en el departamento hay copia completa. Sabemos que en Castilla y León también se está realizando, pero no se dispone de la documentación. Así las cosas, consideramos que se puede realizar el trámite que les he descrito, que está pactado además con los truficultores, y autorizar esa renovación de las plantaciones sin necesidad de elaborar una nueva normativa. De ahí la enmienda presentada. En lo referente a impulsar ayudas económicas para el arranque de plantaciones de trufa, entendemos que no procede, ya que los costes de arranque y replantación, terminada la vida útil de la planta, deben considerarse gastos de cultivo, pero igual que se considera gastos de cultivo en cualquier otro leñoso implantado en Aragón. El establecimiento de esta ayuda, pues yo creo que se estaría cometiendo, supondría un agravio comparativo con el resto de hoy cultivos leñosos, donde además, en algunos de ellos, la vida útil de la planta es menor. Me quedo sin tiempo, pero con el resto de puntos decirles que muchos de ellos ya se están haciendo en las intervenciones 7202 sobre asesoramiento agrario y la 7161 del Programa de Innovación y Mejora Vegetal, ambas bajo el marco PEPAC 23-27, ya se están realizando.
Por eso Gracias, espero gracias. que vea con buenos ojos mi enmienda. En el caso de que, bueno, sí que le pediría además el voto por separado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos con los grupos no enmendantes. Empezamos por Teruel. ¿Existe, señora Bug? Gracias, señor presidente. Pues es conocido por todos que Teruel destaca como una de las principales zonas productoras de la trufa negra y Teruel se ha convertido en un referente internacional en el cultivo de este preciado hongo con Sarrión a la cabeza, animando a su vez a los agricultores locales a hacer inversiones e incluso atrayendo inversores. Es un producto de alto valor gastronómico y económico. La trufa negra de Teruel para la comarca de Gúdar-Jabalambre, así como el desarrollo que ha logrado generar también en otras comarcas turolenses, la verdad es que se ha convertido en un verdadero motor de desarrollo y un ejemplo a seguir. En todos los ámbitos que hemos tenido siempre oportunidad, hemos defendido la trufa negra de Teruel, su cultivo, las herramientas para incrementar la calidad del producto y reconocer su valor mediante una comercialización diferenciada y el apoyo y difusión de este cultivo. Y respecto a los problemas del cultivo, si escuchamos al presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Teruel, de Atrufer, ha señalado que la producción de este 2025 evidentemente es mejor que la de los 2 años anteriores, pero que no se ha llegado a poderla calificar aún de una buena campaña. Han sido unos años en los que la sequía ha afectado enormemente. Y esto también nos lleva a escucharles decir que la fuerte sequía de estos 2 últimos años no solamente ha supuesto una importante merma en la producción de trufa, sino que ha secado las truferas asociadas a árboles que ya han cruzado el ecuador de su vida. Las plantas han padecido mucho la falta de este agua, es decir, el 80% han fracasado y, aunque el árbol no se haya secado, sí lo ha hecho las microrrizas asociadas a él. Así que la sequía obliga a arrancar y volver a plantar para iniciar el ciclo. Un comportamiento también que también está ocurriendo en las truferas silvestres, porque también pierden la micorriza y esta no hay forma de poderla recuperar. Así que, evidentemente, estos productores necesitan del apoyo para poder seguir con el ciclo, para poder arrancar y poder seguir con el ciclo. También me gustaría poner en valor el trabajo que se está realizando a lo largo de estos años desde el CITA, con empresas especializadas, realizando estudios para conocer mejor este cultivo y para mejorar su rentabilidad agronómica, que también están ayudando enormemente a estos productores. Es un sector que se merece y necesita el apoyo del Gobierno de Aragón y que Aragón Teruel existe, siempre estará ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bug. Señor Morón. Bien, bueno, pues la verdad es que tras escuchar al portavoz del Partido Popular, bueno, parece que se está llegando a una posibilidad de solución a este problema. Desde luego, desde el Grupo Vox vamos a apoyar la iniciativa de impulso, por supuesto, porque además, como bien se ha comentado por distintos portavoces, pues bueno, el sector de la trufa negra es un sector muy importante en Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, y que aporta empleo y riqueza, especialmente en zonas con graves problemas de despoblación. Por lo tanto, pese a todos los problemas que acumula este sector, como otros a los que nos ha referido el señor Izquierdo, pero que no eran motivo de debate hoy, ¿no? Pues como el fraude en el etiquetado, la entrada en el mercado de otros tipos de trufa que se hacen pasar por trufa negra, el uso de aromas, bueno, pues son una serie de problemas, junto con las plagas, etcétera, pues que se suman al problema que hoy es objeto de debate y que, desde luego, pues entendemos que es muy relevante y que puede poner en peligro precisamente ese crecimiento y ese empleo y esa riqueza en la zona de Teruel. Por tanto, bueno, pues alegrarnos, digamos, incluso ya mostrar nuestra satisfacción porque ya se esté trabajando en la solución de este problema, pero no obstante, pues apoyaremos la iniciativa para apoyar desde esta comisión la petición y el impulso al Gobierno, el impulso necesario al Gobierno para llegar a un acuerdo lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Morón. Por último, señor Peralta. Muchas gracias, presidente. Pues, en primer lugar, felicitarle, señor Izquierdo, por traer esta proposición. Nosotros, como bien sabe, nos gusta, yo le voy a transmitir mi envidia sana que tengo, porque ya sabe que del Partido Socialista nos gusta siempre trasladar los problemas del territorio y esta vez se nos ha adelantado. Entonces, le felicito por traer estos problemas. Decirles que nosotros, entre una iniciativa que está consensuada con el territorio, está consensuada con el sector, evidentemente votaremos a favor. Simplemente, antes de hacer mi exposición, matizarles que me gustaría, tanto con o sin enmienda, donde pone plantaciones truferas, yo creo que sería conveniente añadir una enmienda y moche, si me permiten, añadir calificadas como suelo forestal, porque son las que tienen el problema. No, simplemente añadir un matiz, y yo creo que sería conveniente, tanto con o sin enmienda, añadir eso, porque son las que tienen el problema realmente, ¿no? Nosotros también, al ver esta proposición, hablamos también con el sector, con la Asociación de Truficultores de Teruel, evidentemente es con la que tengo el contacto también, y nos trasladan que esto es un problema real. Estamos hablando que nos dicen que puede más de 1.000 hectáreas puede superar, incluso llegar hasta las 2.000. Ya es un tema importante, una superficie importante. Y evidentemente esto es un ejemplo de que la legislación se tiene que adaptar al producto y no los productores o los agricultores a la legislación. Esto es unas explotaciones que empezaron hace 30 años. Estamos viendo ahora si funcionan o no funcionan. Se está dando cuenta de que a los 30 años pues, la producción baja y entonces hay que arrancar las carrascas y evidentemente pues, hay que adaptar la legislación a estos productores. Estos productores, como yo tampoco puedo hablar mucho, porque tampoco es que sea muy mayor en edad, pero hace 30 años fue cuando se empezaron a poner las primeras carrascas y esto se puso en las zonas más áridas de Teruel. Eran zonas que estaban por debajo de los 500 kilos en producción de secano por hectárea. Y como bien habéis escuchado más de una vez ustedes, el hambre agudiza el ingenio. Entonces se vio que la trufa podía ser una buena salida. Les ha dado la razón, el tiempo les ha dado la razón a esta gente. No son hijos de la PAC, esta gente no cobra PAC, que es muy importante. El colegio está lleno, por cierto, el colegio de Sarón, si van a la feria, vean el colegio, vean los niños, pero tienen pendiente ustedes la ampliación del colegio, que este grupo ya se les ha pedido varias veces porque los niños no caben. Entonces, como bien les digo, no me hagan así, no, pero es la realidad, es la realidad. Es decir, hemos hablado mucho de despoblación en esta comisión. La trufa ha demostrado que es una buena manera de luchar contra la despoblación, una buena manera que no depende de subvenciones, que da una calidad de vida buena, que genera trabajo en el territorio, que genera niños, pero claro, las administraciones tienen que estar. Y concluyo, en Castilla-La Mancha, como bien han dicho, Castilla-León se está haciendo, ya les digo, metan este matiz y poco más, simplemente decirles que esto es una obligación del Gobierno en el que están ahora, no, como bien ha dicho el señor Izquierdo, no hay que culpar a nadie, pero les toca a ustedes porque están gobernando y no lleguemos al caso de que tengamos muchos árboles en Sarrión y pocos niños. Así que, por favor, dejen arrancar, dejen trabajar a esta gente y hagan este cambio normativo o como ustedes lo quieran matizar, pero dejen... Gracias, señor Peralta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, pues continuamos con la tramitación de este punto. El grupo proponente tiene turno ahora de palabra, el Partido Aragonés, para pronunciarse sobre las enmiendas recibidas del Partido Popular. Gracias, presidente. La enmienda, que es solo es una. Voy a intentar hacer algo que se me da bien, que es ponerles de acuerdo. Creo que tiene razón, señora Arrechea, es cierto, quizá es mucho más adecuado lo que usted dice, sobre todo más del gobierno, lógicamente. Usted, como habla con el gobierno, pues le han contado lo que había que poner y yo lo he hecho un poco a puerta gallola, si se me permite el símil. Tiene razón, señor Peralta, buen apunte, creo que es verdad, son las que son superficie forestal porque en el resto hay que explicar que no hay problema. Es cierto, una plantación trufera que no está sujeta a la condición de superficie forestal, que son las que tuvieron una ayuda en el momento determinado, es verdad que las pueden arrancar sin problema. Por lo tanto, les propongo la siguiente redacción del primer punto, que es sencilla y creo que les puede parecer bien, con un matiz, porque cuando dicen la tramitación yo les voy a añadir que sea favorable, ¿sabe? Porque es que si no es favorable yo de las tramitaciones ya me lo sé, señora Arrechea. Entonces yo diría, si a ustedes les parece bien, establecer el procedimiento para la tramitación favorable de las solicitudes de arranque de plantaciones truferas calificadas como superficie forestal que han agotado su vida productiva y la sustitución por plantaciones nuevas.
Yo creo que la redacción recoge lo que decía el Grupo Socialista y lo que usted decía, señora Rechea, también, pero permítame que hablemos de favorable, porque se tramitan muchas cosas, pero los truficultores, sobre todo los de Teruel, estamos ya bastante cansados de tramitar en la Confederación del Júcar. Tramitamos, pero sancionar no sancionan. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por comprometernos todos a esta cuestión. En cuanto al segundo punto, yo estaría dispuesto a poner estudiar una línea de ayudas para que no sea una obligación, porque creo que la ayuda económica no tiene por qué ser al arranque del árbol, es a la investigación. De verdad que les invito a que ustedes vayan a Sarrión y se darán cuenta del dinero que invierten las explotaciones truferas, no en la labor del arranque en cuestión con la maquinaria, sino en la investigación para ver qué pasa con el iodes, en la investigación para ver qué pasa con las improductivas, en la investigación para ver qué pasa si es bueno podar o no por la luz del sol. Y esta investigación, que es un paso muy importante, es saber qué va a pasar con esos campos. Si se podrá replantar inmediatamente, si habrá que esperar unos años, y eso puede condicionar económicamente muchísimo las explotaciones. Creo que ha quedado claro, le pasaré el literal a la letrada en unos minutos. Si ustedes están de acuerdo y lo tienen a bien, votaríamos así la proposición. A ver, señor Izquierdo, entonces propone una transacción en el punto 1, que he observado gestos de asentimiento tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, y una modificación en el punto 2, que sería sustituir la palabra impulsar por estudiar. Es eso, ¿no? Estudiar. Sí, sí, presidente. Bien, entonces, en ese caso creo que no sería, a no ser que me corrijan, no sería necesaria la votación por puntos. Entonces, votamos los 4 puntos a la vez. Bien, pues comienza la votación. ¿Votos a favor? Bien, 18 votos a favor. Se aprueba, por consiguiente, la proposición no de ley por unanimidad. 17 me falta. Ya, pero somos normalmente 19, ¿no? Somos 19 menos el diputado que falta, somos en total 18. Pero muchas gracias, señora Sánchez. Bien, continuamos. Turno de explicación de voto, señor Izquierdo, 1 minuto. Gracias, presidente. Agradecer a los grupos, a los enmendantes y también a la enmienda in voce. A veces cuando se hace una propuesta, pues es verdad que uno la hace en función de cómo cree que hay que hacer. Nos habíamos dejado algo importante, que era la superficie forestal, que era la clave. Y también creo, señora Rechea, pues que la redacción, como digo, usted que tiene contacto con el departamento, pues quizá es más acertada, y si esto sirve para que al final el informe sea favorable, que es lo que a nosotros nos preocupa, yo creo que será un gran acuerdo de todos. Y reitero la invitación para la Feria de la Trufa, para el puente de diciembre 6, 7, 8, que seguro que ustedes de verdad que verán con muy buenos ojos la capacidad que tiene este sector de repoblar, de crear y de aumentar un territorio que de verdad no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años, y es gracias a la trufa. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Bug. Señor Morón. Señor Peralta, 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Pues felicitarnos a todos porque esto salga. Le toca trabajar al Gobierno. Simplemente, como bien comentaban, el debate que hacían, yo ayer hablando también con el presidente de Truficultores, dice que han arrancado algunas ya no saben si son, claro, evidentemente tienen que descansar, no saben si va a ser 1 año, 2, 3, más la otra siembra. Estamos hablando de que ese campo va a estar improductivo, se puede calcular 1 década. Entonces, cuanto antes les dejemos que empiecen a trabajar, antes se pondrán. Ya les digo que es un sector que solamente lo único que no quiere son trabas, no quieren nada más. Y lo dicho, también les... vayan ustedes a la Feria de la Trufa de Sarrión, pero también les reitero que tienen que hacer la ampliación del colegio, que lo están demandando desde ahí. Muchas gracias. Y acabamos el punto con la explicación de voto del señor Arrechea. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer al señor Izquierdo la cintura para recoger la enmienda. Decirle que, bueno, yo entiendo que, dado que fruto de esa reunión son las 4 acciones que les he relatado, lo lógico es que una vez hecho los trámites de los informes y demás, las tramitaciones, las solicitudes serán favorables, entendemos que sí. Y de hecho nosotros también queremos que sea así. En cuanto al punto número 2, pues agradecerle de verdad porque ha sido la forma de poder desbloquear y poder votar a favor ese punto. Y lo que no me queda una duda, señor Peralta, es que si el colegio lo quiere con cocina in situ o sin cocina in situ. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues muchas gracias al señor Arrechea y a todos los diputados.
Tan solo nos queda el punto 6, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Se levanta la sesión. Continuamos a continuación con la mesa ampliada aquí mismo.